Tenemos dos invitados ahora, Marité Bustamante es abogada, Lucas García es abogado también. Vamos a hablar de diferentes escenarios que se han presentado partiendo de este punto del Congreso de la República, pero también vamos a echar un vistazo a las decisiones del Tribunal Constitucional y por supuesto a la boca muy floja de Andrés Manuel López Obrador. Marité, buenas noches. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. A ver, ¿cómo divisan esto del Congreso? Esto de las compras en el Congreso, las adquisiciones en el Congreso, los servicios en el Congreso, ¿cómo lo visualiza? Bueno, en primer lugar, Fernando, diría que eso es la cereza de un pastel envenenado, porque lo más importante que está sucediendo en nuestro país es que murieron 60 personas en un contexto de protesta social y nadie ha pagado la responsabilidad política por ello, ¿no? Eso me parece que es gravísimo. Y en ese contexto tenemos una presidenta que se sostiene, por un lado, en la militarización de regiones de nuestro país como Puno y en la legitimidad que le brinda un Congreso absolutamente alejado de la sociedad, no solamente porque nos manda a comer alfalfa, sino porque además se niega a tomar la decisión que la mayoría de peruanos demandamos, y es que hay un adelanto de elecciones. Entonces, creo que ellos, al igual que Castillo, cavan su propia tumba creyendo que la gente se va a quedar callada, viendo cómo desperdician los recursos que son públicos y, por tanto, fruto del trabajo de todos los peruanos y peruanas. Lucas García. Antes que nada, Fernando, te agradezco mucho por la invitación y muy contento de estar en el panel contigo, Marité, que no nos vemos de la época universitaria, ¿no es cierto? Entonces, bien contento. A ver, yo siento que cuando estamos en una crisis, siempre hay una tentación de patear el tablero, ¿no? Y siempre hay una tentación de hacer cosas de manera alocada y de rebajar el estándar de constitucionalidad y de legalidad que nosotros tenemos. Si es que nosotros fuésemos a un adelanto de elecciones, sería una catástrofe para el país, por varios motivos, ¿no? Y ya lo he mencionado en otras oportunidades. Primero, el adelanto de elecciones no está en la Constitución, no está en la ley, no está en ninguna parte. Segundo, si se hace un adelanto de elecciones, se genera un precedente absolutamente nefasto, porque el que pierda la siguiente elección, sea de la derecha, de la izquierda, del centro, de cualquier grupo político, va a quedar picón y va a pedir el adelanto de elecciones. Entonces se crea una institución más que genera inestabilidad en el país. ¿Quién tiene la sartén por el mango? No la tiene el Congreso, que no ha sido capaz de aprobar esta reforma y que además es una reforma de dudosa constitucionalidad, sino que la sartén por el mango la tiene Dina Boluarte. La única posibilidad de que haya adelanto de elecciones en el Perú es que Dina Boluarte renuncie. Que es lo que nosotros estamos pidiendo. No existe otra posibilidad, ¿no es cierto? Y ahí creo que de repente podemos coincidir. No es posible, ni constitucionalmente ni fácticamente, un adelanto de elecciones en el Congreso. Pero además, y con esto acabo esta intervención, una elección improvisada sería dañina para el Perú, porque la oferta electoral sería limitada. Un montón de partidos no se podrían inscribir, un montón de posibles candidatos no podrían serlo por todos los requisitos que se piden. Sería una elección con los mismos de siempre, una elección con el país polarizado, donde probablemente los que pasan a segunda vuelta van a ser preferidos por menos del 20% de peruanos, donde repetiremos la misma historia. Es decir, tiene que haber primero un programa de reformas, de pacificación del país, de unión del país, y después podemos tener elecciones a lo mejor en 2026 o en 2025. Bueno, habíamos empezado por el Congreso, pero hemos saltado al tema de Boluarte, entonces vamos a tocar el tema de Boluarte. La presidenta de la República ha dicho de diferentes maneras, en diferentes tonos, que no va a renunciar. Eso no es negociable. El Congreso ha dicho que adelanto de elecciones este año, tampoco, porque ya no hay proceso válido para meter el adelanto de elecciones. Entonces, ¿cuál es la salida? A ver, 2024, o ya nos quedamos todos hasta el 2026. A ver, en primer lugar, yo corregiría
a Lucas en el sentido de preguntarle, ¿ya no estamos en una catástrofe? Es decir, hemos pasado en el 2016, tenemos una crisis política que data del 2016 por lo menos, con digamos, la confrontación que tuvieron PPK y Keiko Fujimori. Si a eso le sumas la catástrofe de la develación de la corrupción del caso Lava Jato, que ha terminado por descalabrar nuestros partidos políticos, si a eso le sumas la pandemia del COVID-19, que nos puso en el vergonzante y doloroso lugar del primer país con mayor mortalidad, y si a eso le sumas que tenemos actualmente una mayoría congresal que desde el día 1 gritó fraude, desconociendo el voto de un sector importante de la población y que hoy, digamos, avala a quien rechazó, yo diría que ya estamos en una catástrofe y que todas esas reformas, quiero volver al punto que tú has planteado, todas las reformas políticas que propones, los espacios de diálogos que señalas, y has dicho una palabra clave, la búsqueda de la paz entre peruanos. Ese proceso que has descrito tiene un nombre en la política y en la historia de la modernidad y se llama proceso constituyente. Es decir, que todos reconozcamos que el pacto social del 93 ha caducado, ya no funciona, no sirve para lo que fue creado y que por tanto necesitamos avanzar hacia una nueva constitución. Y yo creo que ese es el tema. Bajo ningún concepto, de ninguna manera, Marité, porque lo que tú no estás mencionando es que la característica de la Asamblea Constituyente es el poder absoluto. No, eso es falso. Y esa es la definición, la característica de la Asamblea Constituyente desde 1789 con el abate Seyés hasta ahora, y es absolutamente indiscutible. No es verdad. Y ha sido así siempre, y esa es la identidad y la naturaleza de una Asamblea Constituyente. No es falso, querida Marité. Yo te lo voy a pedir poner una Asamblea Constituyente términos. Significa pedir un espacio de poder absoluto. Una Asamblea Constituyente que puede hacer todo. ¿Qué límite tiene? Ninguno. Entonces, eso no es sano para reformar los problemas que tiene el país. En el escenario actual, la Asamblea Constituyente es una agenda de un sector del Congreso de la República que nos ha generado el fraccionamiento que hemos tenido desde el principio. Un sector con asamblea, un sector sin asamblea. Un sector buscando una nueva constitución, un sector con la constitución del 93. ¿Es lo más importante en el Perú de hoy buscar una nueva constitución o es más importante dotar a la población con las herramientas que existen de todo aquello que le prometieron? Pero además, y que ninguno de los gobiernos le dio. Además hay un tema, ni Toledo, voy a responder. ni García, un tema que es bien importante. Voy a responder, Fernando, si me permites, Lucas. A ver, dos cosas que quiero aclarar. Uno, el poder constituyente no es un poder absoluto. De hecho, hay experiencias históricas recientes, como la de Chile, donde los actores políticos, donde los actores políticos que pactaron el proceso constituyente establecieron algo que denominaron bordes del debate constituyente. Y esos bordes, por ejemplo, están en las obligaciones internacionales del Estado, que hemos firmado tratados que reconocen derechos y garantías que salvaguardan a la sociedad y delimitan el debate constitucional. En segundo lugar, yo diría que no solamente es una agenda de un sector del Congreso, Fernando, sino que es una agenda que tiene larga data. Es decir, recordemos que tenemos como antecedentes del debate constitucional en el Perú post-dictadura fujimorista a la Comisión de Bases de la Reforma Constitucional, liderada nada más y nada menos que por el presidente Paniagua, quien nombró un consejo de constitucionalistas. Tenemos además la sentencia del Tribunal Constitucional que Lucas debe conocer del 014-2002 sobre la reforma total de la Constitución, y las dos dicen algo clave, Fernando, que a Lucas no le gusta recordar, pero a mí sí. Ambas señalan el origen ilegítimo y las prácticas fraudulentas durante el referéndum de aprobación de la Constitución del 93. Marité, es decir, no solamente tenemos una Constitución, monólogo, sino diálogo, ¿no? Para conversar, para que yo pueda también decir algo. Argumenten. Sí, claro. Argumentar. Sí, por eso solo quiero terminar mi idea. Entonces, no solamente tenemos una Constitución
que tiene un origen fraudulento, ilegítimo, dictatorial, sino que además tenemos una constitución que no cumple lo que tú pides. No da las herramientas para otorgarle a la gente lo que necesita. Ahí yo voy a hacer un apunte. Las herramientas se las llevan en mochilas, en bolsas y demás. Loncheras. Las autoridades. Pero a diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos de izquierda y de derecha. Por supuesto, de la ambos corrupción. sectores corruptos. A ver, Lucas Herce. Para aclarar un poco este planteamiento de Marité. Es verdad que la Constitución del año 93 tiene un origen problemático. ¿no es Ilegítimo, cierto? por lo menos concédelo. Es verdad que tiene un origen problemático, que se denunció fraude en ese referéndum de origen, ¿no es cierto? Pero no tenemos que obsesionarnos con el origen. Esta Constitución se ha modificado más de 40 veces a lo largo de los años. Más de 50. Ha sido reinterpretada por el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades y es la Constitución del Perú. Todos sabemos, todos aceptamos que la Constitución no es perfecta y hay que hacer ciertos cambios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma a través de la cual hacemos los cambios? ¿Instalamos una asamblea por encima de todos los poderes del Estado con un poder absoluto? ¿O usamos las instituciones para reformar las instituciones? Lo lógico, la pregunta pero es, déjame terminar, sí, Fernando, porque Marité las has ver. dejado terminar. Entonces, tenemos que usar las instituciones para reformar las instituciones. Es falso lo que tú dices, Marité, de que puede haber una asamblea constituyente con poder limitado. Es una contradicción en términos. Jurídicamente es un sinsentido. No, es falso, no es de verdad. toda falsedad. La historia lo comprueba. Es de falso de toda Ve falsedad. el debate de una la asamblea Convención Constitucional constituyente chilena. limitada no es asamblea constituyente. Tanto así que en Chile lo primero que hizo la Convención Constituyente fue eliminar los límites que supuestamente la controlaban y establecer otros límites, inclusive limitando el derecho y libertad de expresión de los constituyentes de oposición, entre otras cosas más. No es verdad. Las asambleas constituyentes, ¿qué pueden hacer? Pueden declarar nula una sentencia del TC, nula una ley del Congreso, nula una ordenanza, pueden intervenir instituciones no es del verdad, Estado no es y verdad. para colmo, la izquierda Pero no es verdad, extrema en el está Perú. suponiendo. Fernando, déjame Sí. terminar una idea, Una idea, y a me ver, caigo. una idea y hacemos me caigo. tiempo. Lo que dice la izquierda radical en el Perú, además, es que la Asamblea Constituyente no tiene que ser electa en una votación No, normal. pero a mí no me vengas sino que lo que a mí dice, no me vengas a lo dar que los dice argumentos el contra Perú proyecto de Libre. ley Ya, de pero- Perú Libre ya, pero y yo lo no que ha soy de dicho Perú Libre, Verónica soy de Mendoza Nuevo Perú. No, y lo que ha no dicho es mucha verdad, gente, no es verdad. yo te lo voy a probar con sus No. declaraciones. Lo que dicen ellos Tienes que tener es que cuidado con lo un que dicen. porcentaje de la constituyente reducido tiene que ser electo por el pueblo y el resto debe ser electo por mecanismos corporativistas, es decir, los gremios, las asociaciones, ¿Puedo- diferentes grupos, ¿puedo y eso responder? es un problema democrático. Ya, Tiempo muerto. Vamos a hacer una pausa. En Octavo Mandamiento volvemos inmediatamente con Marité Bustamante y Lucas Gersi. Están con nosotros Marité Bustamante, abogada, Lucas Gersi, abogado, dos líneas de opinión diametralmente distintas. Sí a la Asamblea Constituyente con Marité, Hay un no tema, a la Asamblea hay Constituyente un tema bien importante con Lucas Gersi, brevemente. pero antes que entre, A ver, damas primero. la Marité, palabra estaba dale. empeñada para que hable Marité Bustamante. Bueno, en primer lugar, Fernando, yo diría que antes de hablar de una asamblea constituyente, lo que hemos reclamado desde la izquierda democrática del Nuevo Perú es un referéndum que pregunte a la ciudadanía si quiere cambiar o no la Constitución del 93. Nosotros no estamos planteando que ahora mismo se haga una asamblea constituyente, estamos planteando que se pregunte a la ciudadanía si considera que es necesario renovar el pacto social que nos conforma como nación. En segundo lugar, Fernando, es que creo que es importante que la gente sepa que la situación en la que estamos no se va a resolver solo cambiando de figuritas, solo adelantando elecciones. Son importantes decisiones para calmar los ánimos de un pueblo que se siente despreciado. Pero lo que necesitamos es volvernos a sentar a una mesa, mirarnos como iguales y discutir las reglas de juego de nuestra convivencia. Y eso solo se hace en un proceso constitucional que discuta las bases fundamentales de la sociedad. Cuando yo veo que Lucas presenta un proyecto de ley para prohibir la Asamblea Constituyente, lo que yo siento allí es que se toma a la discusión y al diálogo constitucional como una guerra y no como un proceso de paz al que debemos llegar juntos. Entonces, por ejemplo, leo un tuit de Lucas en el que dice que
decía a finales del año pasado, ¿no?, que iban a presentar las firmas cuando sea necesario, porque es como una pistola que se debe disparar en el momento preciso. Entonces yo digo, ¿cuál es el nivel de discusión democrática? No, pero el lenguaje es muy importante, Fernando. Déjeme contestar, por favor, Fernando, Marité. A ver, Marité, digamos, tú hablas muy bonito de guerra, de paz, de felicidad, todos estos conceptos ambiguos, pero la realidad es que la Asamblea Constituyente es un mecanismo para la captura del poder. Y en América Latina se utiliza la Asamblea Constituyente como un martillo para quebrar una democracia frágil e imponer una dictadura. La Asamblea Constituyente, reitero, tiene poder absoluto. Verónica Mendoza y Pedro Castillo y toda la izquierda radical peruana quiere una Asamblea Constituyente que no escoja el pueblo en su mayoría, sino designada a dedo a su mayoría, no te lo voy a permitir. Siguiendo el modelo de Nicolás Maduro. Nosotros consideramos que el modelo en el que ustedes se reflejan. El de Venezuela, el de Ecuador, el de Bolivia. Fernando, a ver, primero, Chile. No la cortaste a Marité, déjame terminar la idea para no perder la ilación. No, pero es que ya has dicho un montón de cosas que son falsas. Termina la idea y te doy la réplica, Marité. Verónica Mendoza ha planteado que la Asamblea Constituyente tenga asientos reservados para pueblos afroperuanos, comunidades indígenas, gremios, asociaciones, pero se escoge en elecciones especiales, no en elecciones generales. ¿Eso de dónde proviene? Eso proviene del fascismo, el siglo XX, Mussolini, Franco. De ahí proviene ese proceso electoral, ¿no es cierto? Ese sistema electoral que no es el pueblo escogiendo representantes, sino sectores sociales, ocupacionales que escogen y así se manipula la elección. Ahora, el tema de fondo, solo para terminar, ya me callo, pero déjeme terminar, por favor. En vez de plantear el poder absoluto para plantear una reforma que no sabemos exactamente en qué consiste, la izquierda peruana tiene que plantear su reforma. Marité, ¿qué quieres cambiar en la Constitución? ¿Quieres que haya control de precios? A ver, Lucas. ¿Quieres que haya empresas estatales? ¿Qué quieres plantear? A ver, Lucas. Vamos a referendo. A ver, pues tranquilo. Tranquilo. Bajemos un cambio. Bajamos un cambio. Voy a leerle una cita a Lucas García del Tribunal Constitucional para que sepamos todos qué es el poder constituyente. Dejada sin efecto. Normalmente, la convocatoria a un poder constituyente siempre ha sido una salida política frente a la instauración de un régimen de facto cuyo final o ya se ha producido o era una crónica de una muerte anunciada. El cambio constitucional en ese sentido ha sido una cuestión de higiene democrática y de reinserción en los principios del Estado de Derecho. Cuando Lucas dice que no podemos apelar al poder constituyente y porque ese poder es absoluto, está mintiendo, porque ese poder es el origen de los poderes constituidos. Lucas miente además, y te lo voy a decir claramente, cuando señala que nosotros creemos que deben haber escaños asignados a dedo. Eso no es verdad. Nosotros creemos que deben ser elegidos democráticamente y consideramos que como acciones afirmativas frente a poblaciones que han sido permanentemente excluidas, deben haber cuotas indígenas y debe haber paridad. Y tú me preguntabas sobre el modelo de discusión constitucional. ¿Sabes en qué modelo de discusión constitucional yo me veo reflejada? En el modelo en que una presidenta como la presidenta Bachelet inicia un diálogo constitucional convocando a cabildos constituyentes. Porque hay mucha gente que desconoce la historia. La presidenta Bachelet gobernó con la constitución de Pinochet. Y reconociendo su legitimidad. Y 2 veces. Y reconociendo su legitimidad, promovió en su última gestión cabildos constituyentes justamente señores, para que permítanme también una intervención, por favor. Solo quiero hacer porque acá creo que no se me está dejando hablar con la misma amplitud que acá. No, están hablando los dos. Están explayándose por favor, también pero mantengamos el tono. Sí, mantengamos el tono. Claro que sí. Lucas García. A ver, la tragedia de América Latina ha sido que en vez de construir instituciones que las personas puedan respetar, siempre ha estado el caudillo con la idea de hacer tabula rasa, tumbar todo, destruir todo y construir el Estado a su imagen y semejanza. Ya no es suficiente todas las constituciones que ha tenido el Perú. ¿Por qué en vez de plantear sus propuestas quieren generar esta ilusión de la Asamblea Constituyente? Porque cuando se debate todo al mismo tiempo, en simultáneo, a la vez y para colmo con poder absoluto, en realidad ese no es un debate racional. Si hay un referéndum sobre todo en simultáneo a la vez, la gente no va a tener idea de qué está votando. Los cambios reales son cambios parciales. El cambio total, más que un cambio, es un circo. Y el problema es que en América Latina
siguiendo a autores alemanes de la época de los nazis, como Carl Schmitt, se ha creado un mito de la Asamblea Constituyente como algo democrático, cuando la Asamblea Constituyente en realidad es el martillo que destruye las instituciones democráticas. Eso es lo que Entonces, ese mito lo tenemos que exorcizar. Y nosotros hemos hecho un trabajo en todo el Perú y tenemos más de 600.000 firmas. ¿Cuántas firmas ha podido recolectar la izquierda a favor de su constituyente? Bueno, para no lo sabemos, para no las han presentado. Ya, bueno, ahora entonces, nosotros los vamos a, ahora sí me tengo que responder. Los vamos a vencer políticamente, porque ustedes son partidarios de la dictadura, no desciendan de la dictadura. Está claro que están ustedes Ese es el problema. En extremos absolutamente diametralmente opuestos. Busquemos el consenso en otros puntos. Yo quiero hacer una pregunta a Marité Bustamante, porque es de Nuevo Perú, y es su visión desde adentro. Nuevo Perú, Juntos por el Perú, que fue el vehículo al Congreso de la República, participó del gobierno de Pedro Castillo. Participó de varias maneras. En medio de los sobrinos, de los Pachecos, de los Marrufo, no, eso no es verdad, de los Carelín, estaban todos en escena. En todo caso te corrijo, Fernando, nosotros fuimos parte del gabinete hasta que Mirta Vázquez renunció. Se fue en enero. Ya habían aparecido Carelín, Marrufo. Habían investigaciones que no llegaban al presidente. La pregunta, Marité, es, para que tengas la oportunidad de explayarte también, ¿por qué el silencio de Verónica Mendoza frente a los señalamientos a Pedro Castillo? ¿Por qué una vez que cayó Pedro Castillo, la cuenta de Verónica Mendoza se reactivó? A ver, yo no puedo responder por Verónica Mendoza, puedo responder por el Nuevo Perú, y lo que te debo decir es que nosotros fuimos parte del inicio del gobierno del presidente Castillo en un claro acuerdo que lo hicimos firmar con una agenda programática. Cuando vimos que esa agenda programática no era viable de construir desde el gabinete, salimos y hemos señalado desde entonces todas las críticas que tenemos. De hecho, yo puedo hablar por mí misma, y algo que, por ejemplo, le reclamé al Congreso todos los días del gobierno de Castillo es ¿por qué no censuran al ministro Silva, que hoy está prófugo y que todo el mundo sabía de los negociados que hacía? ¿Por qué? Porque el lobby colectivero llega al Ejecutivo y llega al Legislativo. ¿Por qué no censuraron a Jainer Alvarado, a los dos intocables ministerios de Castillo? ¿Y eso lo impulsaron sus congresistas? Por supuesto, nuestras congresistas votaron a favor de primero la interpelación y luego la censura de Silva, por ejemplo. Y quiero volver a lo que señala Lucas, porque me parece que es bien atrevido, ¿no? Es parte de la lógica del fake news. Nosotros no promovemos una dictadura, nosotros lo que hacemos es más bien reconocer que estamos en una crisis sistémica, en una crisis de régimen, en una crisis en la cual no tenemos un sistema de partidos, donde las instituciones más importantes no tienen la legitimidad suficiente. Tú lo acabas de comentar, 6% de aprobación del Congreso. Estamos en una sociedad donde el 75% de las personas están en la informalidad, Fernando. Ayer se publicó un reportaje de la República, un momento. Se publicó un reportaje de la República de cómo habían condiciones de semiesclavitud en el emporio comercial de Gamarra. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos una economía. Quiero terminar un ratito, por favor. No es interesante para los televidentes. Tiene que ser más dinámico. Un ratito, pues déjame terminar mi idea y me respondes. Eso. Gracias. La idea es que participen ambos. Entonces, termina Marité, viene Lucas y cerramos la entrevista. ¿Okay? Sí, lo que quiero decir es lo siguiente. Necesitamos discutir de nuevo las reglas de juego, por ejemplo, en la economía. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra estructura económica, que es absolutamente dependiente de la exportación de recursos naturales, primario exportadora, y el gran problema de eso, como decía Fernando Villarán, es que no se produce empleo. Y cuando no se produce empleo, tienes al 75% de la población sin vacaciones, sin seguro médico, sin pensión de vejez o de desempleo. Turno de Lucas García. A ver, va a ser el televidente el que va a juzgar quién es el que está promoviendo las instituciones propias de un Estado de Derecho y quién es el que está abriéndole la puerta a formas de gobierno autoritario, Marité. Porque nadie que es un autoritario te dice de frente que es un autoritario. Todas las personas, Vladimir Cerrón,
Hugo Chávez, Pedro Castillo, que son autoritarios, se disfrazan de demócratas. Jorge Keiko Castillo nunca... y Jorge Castillo, ¿qué cosa antidemocrática y Lourdes, ha hecho? y Lourdes ¿Te puede Flores, fastidiar Jorge Castillo? que gritaron fraude, y tú los acompañas. A ver, tú los acompañas ahí Marité, en el set. No hay que, uno no puede torcer la verdad de una forma tan descarada. ¿Hubo fraude? Yo no sé, no me consta. Lo que hubo fue una elección ilegítima por actitudes poco transparentes por parte del jurado nacional de elecciones. Pero determinó que no Jorge del Castillo y Lourdes Flores, ¿le has dicho? Jorge del Castillo y Lourdes Flores combatieron a la dictadura en el Perú, al autoritarismo en el Perú, en la época difícil. Y eso tú no lo puedes negar. Por supuesto. Y eso tú no lo puedes negar. Una vida es una trayectoria, pero hoy ellos, que son tus aliados... El tema aquí es, Marité, tú me interrumpes, yo no te interrumpo, tenemos que aprender a discutir de manera más ecuánime. Bueno, conversemos. Aquí no hay necesidad de plantear el poder absoluto avasallador de la Asamblea Constituyente para establecer cambios en el Perú. Si la izquierda quiere proponer sus cambios, que los presente, que nos convenza. Lo que pasa es que la izquierda en el Perú sabe que jamás va a convencer a la mayoría de los peruanos, ni a la mayoría de los congresistas, de su programa, que incluye amordazar a la prensa, que incluye planificación de la economía, seguramente el control de precios, seguramente que vuelva la actividad empresarial del Estado. Hemos escuchado a ambos. Sí. Eso es, ¿no es cierto? Bueno. Los vamos a combatir políticamente y los vamos a vencer. Déjame cerrar esto. Bueno, para combatirnos políticamente, primero tienes que militar en un partido político. Yo lo hago, así que llamo a toda la ciudadanía a inscribirse en el Nuevo Perú por el Buen Vivir. No solamente a través de partidos políticos se hace política. También a través de la ciudadanía. ¿Me vas a dejar hablar, Lucas, por favor? Gracias. Los llamo a participar de la vida política desde el ejercicio de la ciudadanía, pero también desde la recuperación de la política para hacer de ella un espacio donde, por ejemplo, podamos garantizar derechos sociales como la vivienda, como la salud, como el trabajo, y donde tengamos un sistema democrático que incorpore a todos y no permita que ciertos actores monopolicen con el precio del dinero y de bolsas y chanchas de la CONFIEP el voto popular a través del clientelismo. No nos vamos a ir todavía de la entrevista, nos queda tiempo suplementario, son las 9:46, el octavo mandamiento, una pausa breve, volvemos. Andrés Manuel López Obrador, capítulo, ¿cuántos van? ¿10, 11, 12? ¿Qué dijo hoy? Es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz. Pues no le bastó con que Perú retire su embajador, que expulse al embajador de México en Lima. Andrés Manuel López Obrador continúa con esta prédica de mentiras sistemáticas, una tras otra, aprovechando este espacio que tiene en la Ciudad de México para hablar y tratar de victimizar a Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado fallido, ¿cierto? Porque le salió pésimo, el 7 de diciembre. Marité Bustamante. Bueno, a ver, yo diría que es para todos evidente que lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre fue una intentona suicida de golpe de Estado, porque era evidente que nadie le iba a hacer caso, principalmente las Fuerzas Armadas, y que con eso ha cometido un delito contra el orden democrático. Esta prédica de AMLO. Bueno, yo lamento mucho que las relaciones entre Perú y México se deterioren por el incumplimiento, creo, de un deber fundamental en el derecho internacional, que es la no intervención en los temas internos. Ahora, si tú me dices a mí qué pienso de esta intervención exactamente, yo no estoy de acuerdo con AMLO cuando niega la realidad, que es decir, que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado,
pero sí estoy de acuerdo con AMLO cuando dice que tenemos una constitución que se hizo a imagen y semejanza de quienes creen que el crecimiento económico es el fin y no el medio para el bienestar. Tanto así que, por ejemplo, leemos a Francisco Durán, que en paz descanse, que en su libro La mano invisible en el Estado demuestra que el proceso de privatizaciones impulsado desde el 94 por Fujimori y que inició con la venta de la empresa pública de telefonía implicó una desnacionalización de nuestra economía, porque los principales capitales que adquirieron esas privatizaciones fueron extranjeros. Y eso es un tema que en la geopolítica debe preocuparle a todos los estados, además de la corrupción que hubo en ese momento con las privatizaciones y que fue investigada en una comisión y que luego Fujimori ha sido sancionado penalmente por eso. Entonces, creo que ese es otro tema en el cual tenemos que avanzar. Es necesario que tengamos una constitución que nos blinde de la corrupción y que Dos minutos para cada uno. Lucas Gersi. A ver, la verdad que cuando yo escucho a mis amigos, colegas de la izquierda hablar de conceptos económicos, la verdad que a mí me extraña lo profundamente desfasada que es a veces la visión de la economía. Estamos en una economía globalizada. Las economías ya no son nacionales, están internacionalizadas totalmente. Entonces, hablar de que se tiene que buscar una economía nacional y cerrar los mercados, lo único que va a generar es mucha más pobreza para todos los peruanos. En América Latina, la democracia se ha deteriorado. En Bolivia hay un gobierno autoritario, en Nicaragua hay un gobierno autoritario. Y el señor Andrés Manuel López Obrador quiere construir un gobierno autoritario en México. Y por eso es que el día de hoy han salido probablemente más de 100.000 mexicanos a protestar contra este señor, que también es un proyecto de dictador y que estaba apañando al proyecto de dictador peruano. Tenemos que darnos cuenta que a lo largo de nuestra historia republicana, preservar la democracia ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y hemos visto en el último año y medio en el Perú cosas que en mi generación pensé que no se iban a ver. Un intento de golpe de Estado, un intento de establecer una dictadura. Realmente frente a estas cosas tenemos que resistir. Y es por eso que hemos hecho todo el trabajo en contra de la Asamblea Constituyente, en las calles del Perú, en las regiones del Perú, ¿no es cierto? En el Perú yo voy a hacer una crítica, ya no ahora a los grupos de izquierda, sino a los grupos entre comillas de derecha, que en realidad no han existido. En el Perú no ha existido derecha. Ha habido la izquierda, siempre muy ordenada, muy bien financiada, muy movilizada, y del lado de la derecha no ha habido nada. De repente algunos mercantilistas, de repente algunas personas que hacían un trabajo, ¿no es cierto?, pero minoritario. Y ahora es momento, los que creemos en el Estado de Derecho, en la democracia, de recuperar el tiempo perdido, porque llevamos décadas de retraso en financiamiento y movilización frente a ustedes. Yo sé que están con ganas de seguir debatiendo. Vamos a invitarlos a ambos para una próxima oportunidad. Este espacio de Canal N busca la pluralidad, así que Marité Bustamante, Lucas Gersi, gracias por estar en Octavo Mandamiento hoy. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Yo me despido.